Hola, buenas noches, queridos amigos, amigas de Canal Luz. Bienvenido un día más a nuestro programa Hablemos de Economía, que retomamos de alguna manera tras el paréntesis de la semana pasada, donde tratamos temas de economía puramente financiera, de alguna manera de cómo invertir nuestro dinero con el invitado que tuvimos. Volvemos a retomar un poco la actualidad de Huelva. Como ustedes saben, en esta temporada nos hemos centrado mucho, fundamentalmente, en tratar los problemas de Huelva y con nuestros invitados, de alguna manera, dar algunas soluciones o algunas propuestas de por dónde podemos mejorar nuestra economía. Para ello, el invitado nuestro de hoy es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, primer teniente de alcalde de Economía, Hacienda y Régimen Interior del Ayuntamiento de Huelva. Lleva en política casi 20 años, aunque yo diría que es una persona que realmente es difícil de ver en los medios de comunicación, porque yo creo que la discreción, que es consustancial un poco con su manera de ver y entender su trabajo, él prefiere mucho más estar en el despacho gestionando un tema como es el Ayuntamiento de Huelva. Supongo que ya habrá adivinado que le hablo de Saúl Fernández Bebián. Saúl, muchas gracias, bienvenido, y sobre todo muchas gracias porque sé que esto de los medios de comunicación no es precisamente lo que más le guste, ¿verdad? Pero por eso le agradezco mucho de que comparta este tiempo con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Es verdad que, bueno, dentro de las facetas políticas, de gestión política, pues me encanta mucho más el estar en un despacho y el estar resolviendo problemas a los ciudadanos, que es un poco la función principal que debe tener un gestor, ¿no? Bueno, pues esa es la faceta. También tiene su componente, lógicamente, de imagen y de difusión y de enseñarle a los ciudadanos lo que se está haciendo, pero ya digo, me encanta muchísimo más la faceta de gestión diaria. Muy bien, pero yo creo, Saúl, que es importante también que los ciudadanos conozcan, ¿verdad?, un poco qué es lo que pasa entre bambalinas, en esa parte que no conocemos tanto, ¿verdad? Y sobre todo en un tema tan importante y tan crucial como puede ser para una ciudad, por la gestión económica de su ayuntamiento, ¿verdad? Claro, la economía al final lo es todo, forma parte de todo, ¿no? Todo tiene un componente al final numérico y económico, y es verdad que los ayuntamientos, que están para prestar servicios al ciudadano, necesitan ese motor de la inyección económica y de que el engranaje para que se presten los servicios esté suficientemente lubricado y en funcionamiento, y de eso se trata. Bueno, por nosotros la verdad que estamos encantados de esta cadena, de recibirle hoy. Y antes de entrar un poco en materia, Saúl, a mí me gustaría que, bueno, usted lleva 20 años, hemos dicho, en el ayuntamiento, digamos, en la faceta política, pero estuvo 8 o 9 años en la faceta privada, ¿no? Habiendo pasado por los dos terrenos, ¿qué diferencia encuentra entre la gestión de una institución privada y una institución pública? Bueno, hay un componente importante dentro de esa faceta laboral, que es el componente personal. Ayer se cumplió el 3 de marzo del año 88, y es verdad que quizá eso es un elemento que a mí personalmente me marcó, ¿no? Yo estaba en la universidad, me impliqué en esa etapa tan ilusionante en la que la ciudad entera se volcó y que ha sido un referente para que todos tenemos en la cabeza, porque creo que ha sido el momento de la historia reciente de la ciudad en la que todos nos hemos volcado por una cosa y ha habido una unanimidad de ideas y de ganas para lograr un tema que se consiguió. Entonces eso, bueno, a mí personalmente, ya digo, me supuso una cosa muy importante, ¿no? Un acicate para volcarme en otros temas, ¿no? Cuando terminé la carrera me monté un despacho y me llevé varios años con el asesoramiento a empresas, y surgió la oportunidad de incorporarme a un equipo que lideraba el alcalde, Pedro Rodríguez, y bueno, me incorporé a él, y desde entonces pues hemos estado, sobre todo en la parte interna del ayuntamiento, economía, personal, y inicialmente llevé el departamento de infraestructura, donde se prestaban los servicios a la mayor parte de la ciudad, y es verdad que la gestión de un ayuntamiento es preciosa. Es preciosa, porque puedes darle respuesta a las necesidades de los ciudadanos. En una empresa de asesoramiento tienes un componente importante, que es, bueno, pues estar ayudando a las empresas en su gestión, intentando asesorarles para que mejoren sus resultados, pero en un ayuntamiento te estás volcando con las personas.
Tú tienes por una parte una gestión interna, pero luego al final le pones cara a las cosas que se hacen y eso probablemente, probablemente no, yo personalmente lo vivo así, tiene un componente precioso, porque arreglas problemas, hay veces que no puedes por circunstancias, pero cuando consigues darle solución a un problema es una satisfacción tremenda. Yo creo, Saúl, que hemos vivido, bueno, estamos todavía en los coletazos de esta crisis tan dura, ¿no?, desde el año 2007, donde probablemente todo esto que usted comentaba es cierto. Yo creo que no hay nada más que dé más satisfacción que poder ayudar a los ciudadanos. Lo que pasa que, bueno, la situación que hemos tenido, está claro, sí, los recortes, ¿verdad? Donde sí, yo creo que todos los ayuntamientos, especialmente no solo los ayuntamientos, ¿verdad?, todas las instituciones de carácter público, con unos endeudamientos muy elevados, donde ha habido, de hecho hubo que aprobar una ley orgánica de estabilidad presupuestaria, justamente porque no se podía gastar más, ¿no? Sí, los ayuntamientos son la administración más, somos el patito feo de las administraciones, porque por un lado tenemos menos medios, estamos encorsetados, la normativa te deja muy poco margen de maniobra y tienes unas competencias tremendas, pero por otro lado, como digo, es la administración más cercana al ciudadano, con lo cual la satisfacción de coger un problema y resolverlo es algo inmediato, no es una ley que sale en el Parlamento, que tarda unos años, tarda unos meses, años, lo que sea, si se puede quedar empantanado por cualquier circunstancia, o una gran carretera, una obra de envergadura que tarda muchos años. Los ayuntamientos tenemos la posibilidad de manera inmediata resolver los problemas de los ciudadanos o intentar resolver los problemas de los ciudadanos, y en muchos casos se hacen. Y lo único que tenemos es un hándicap importante, que es que dentro del reparto que se hace de la financiación, de las competencias, hemos salido mal parados en esta cuestión. No ha habido una descentralización, como se ha hablado durante muchos años desde la democracia, desde el inicio de la democracia, y somos el patito feo. Hay que sumarle a esto a que la normativa estatal y autonómica siempre nos hace ser muy austeros, muy rigurosos, y siempre estamos en el ojo en la visión más crítica, y se nos exige más que al resto de las administraciones. El esfuerzo de los ayuntamientos en general es muy superior, el rigor que se hace a otras administraciones, y lo hemos vivido en estos momentos. Hoy por hoy los datos económicos de las distintas administraciones de España ponen de manifiesto que los ayuntamientos somos los más cumplidores, los que estamos consiguiendo mejores resultados en estos momentos tan delicados. Tan duros, tan difíciles. Y de hecho, sí, hay ayuntamientos que lo han pasado y lo siguen pasando francamente mal, ¿no? Esa ley orgánica de la que comentábamos, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, la que se habla de las reglas del gasto, ¿verdad? De alguna manera encorsetado mucho más al ayuntamiento, Saúl. Quiero decir, usted ahora tiene que hacer mucho más filigrana para poder ajustar el dinero que le llega. Evidentemente sí, pero yo creo que eso no es malo, en sí no es malo. Porque creo que tenemos que reinventarnos, como en alguna ocasión digo, y tenemos que hacer un esfuerzo. Lo fácil es gastar sin ningún control o sin un rigor suficiente, y por eso creo que este reto que nos ha supuesto la crisis a todos, en los ayuntamientos, el Ayuntamiento de Huelva, en el caso que yo conozco más directamente, creo que se ha hecho un esfuerzo importante y nos hemos reinventado. Hemos hecho lo que, además de lo que nos marca la ley, lo que nos marca la razón. Tener unos gastos ajustados a nuestros ingresos, tener unos ingresos que no se desborden y que no sean un problema para los ciudadanos, y que se presten unos servicios razonablemente buenos. Yo creo que en algún caso en la ciudad de Huelva se prestan muy buenos servicios. Claro. Saúl, yo, como economista que somos, de alguna manera ya nos enseñaron, digamos, en primero de carrera, que la economía es la asignación o la reasignación de recursos escasos, ¿no? Yo supongo que usted se habrá encontrado en más de una ocasión con compañeros, incluso de su propio partido, ¿verdad?, políticos, que no tienen esa visión que usted tiene como economista, ¿no? Supongo que esto alguna vez habrá ocurrido. Es decir, hay veces que los intereses, sabemos, políticos de cualquier partido, ¿verdad?, se impone por cuestiones electorales o por cuestiones de imagen o por lo que sea, y después viene el gestor, que es el que tiene que poner la mala cara, digamos, ¿no?, de alguna manera. El primer tema de la carrera, ¿no?, la asignación de recursos, los recursos limitados y las necesidades ilimitadas,
eso es verdad que hay muchos gestores, muchos políticos que no lo han dado y lo ven de otra manera. Yo creo que hay que conjugarlo todo, o sea, hay que conjugar ideas, soluciones a problemas y los recursos para dar soluciones a esos problemas. Y de eso se trata. Vuelvo a repetir, lo fácil sería tener dinero para resolver los problemas de manera ilimitada y, desgraciadamente, pues el reto es buscar los recursos y optimizar los recursos y gestionar bien los recursos para poder dar solución a al máximo número de problemas y, sobre todo, prestar el mejor de los servicios que puede prestar. Claro, estableciendo las prioridades. Yo creo que claro, cuando usted hablaba precisamente de la ley de estabilidad presupuestaria, yo creo que en cualquier empresa, y en estos tiempos claro, lo hemos visto, privada, ¿verdad?, se establecen unas prioridades y lo primero que hay que gastar es en esto, y en esto igual lo tenemos que dejar un poquito más adelante. Entremos un poquito ya en materia, si le parece, Saúl. Se ha hablado mucho de los datos económicos y sobre todo financieros, ¿verdad?, de la situación financiera del Ayuntamiento de Huelva, y dependiendo, lógicamente, de la ideología, pues hay críticas de todos colores. Yo siempre digo que los números se discuten, los números no se discuten, se comprueban. Y esto yo creo que es así. ¿Cuál es la verdadera situación patrimonial del Ayuntamiento de Huelva? La situación del Ayuntamiento de Huelva, y tengo que relacionarlo con el comentario anterior, como ayuntamiento no es una buena situación. Repito, es una administración que siempre tiene muchísimas más necesidades de los recursos que posee. Siempre, pero eso es el Ayuntamiento de Huelva, el Ayuntamiento de Madrid y el Ayuntamiento de Logroño. Desgraciadamente, la estructura de las administraciones hace que tengamos unos recursos muy limitados y somos, afortunada y desgraciadamente, la administración más cercana al ciudadano, donde todo el mundo viene a pedir o a que le solventemos los problemas. El Ayuntamiento de Huelva, afortunadamente, ha pasado la crisis de manera muy razonable. Hemos podido hacer frente a nuestras obligaciones con los trabajadores perfectamente, razonablemente las obligaciones con nuestros proveedores, y hoy por hoy, después de haber adoptado una serie de medidas de ajuste para adaptarnos a la situación que toda España ha tenido, pues estamos en una posición francamente buena. Estamos en una posición en la que no debemos cometer los mismos, no digo errores, pero no tomar las mismas decisiones que se tomaron hace un tiempo con una información determinada. Nadie sabíamos que iba a haber una burbuja inmobiliaria en la que todos nos íbamos a ver afectados, tanto personas de a pie como administraciones, y lo que debemos adaptarnos a la situación de hoy. Hoy por hoy el Ayuntamiento de Huelva es un ayuntamiento razonablemente saneado, y eso es lo que tenemos que poner siempre encima de la mesa. Ni triunfalismos, ni por supuesto alarmas. Yo, desgraciadamente, y no quiero entrar en detalles políticos, ¿no?, pero es verdad que durante mucho tiempo, y ahora mismo también, nos hemos encontrado con una posición que permanentemente está criticando todo y siempre está poniendo todo mal. Tenemos que llegar a una situación en la que, como bien dice Federico, las cosas sean objetivas, que creo que lo son, y hay que reconocer lo que se ha hecho y, por supuesto, criticar o analizar, pero desde un punto de vista positivo, en el sentido de decir, oye, mira, hay este problema, y yo creo que tenemos que ser nosotros, incluso el equipo de gobierno, pues reconocer la situación que hay, que lo estamos haciendo, y corregir, y si la oposición quiere dar ideas para mejorar, estupendo. Lo que no tiene sentido es una crítica por la crítica. Si hacemos 9 cosas bien, que nada más que se nos critique la que falta por hacer. No tiene sentido. Eso no es una crítica, no es una oposición constructiva, y yo echo de menos que, desgraciadamente, la oposición de Huelva nada más que vea siempre la botella medio vacía, y no es cierto. El Ayuntamiento de Huelva, y se puede ver por otros ayuntamientos de la provincia, los más cercanos, que ha hecho los deberes muy bien y que estamos en una situación razonablemente bien. Pero podríamos pensar, cuando hablamos del endeudamiento, hablemos de nuestro ayuntamiento, que nos afecta a todos los onubenses, todos los que vivimos aquí, uno piensa, la deuda del ayuntamiento es, no sé, ahora usted nos la dirá, y ¿de qué manera nos puede afectar eso intentaremos a lo largo del programa de entrar en otro tema que a mí, como economista y como ciudadano onubense, me preocupa mucho, y que me gustaría que usted me lo diera desde la visión como economista, más que como político, de cómo puede afectar el crecimiento de esta ciudad
o digamos al crecimiento, a la recuperación, ¿no? Porque yo tengo una visión, y no quiero, soy optimista por naturaleza, pero realmente me preocupa la situación de Huelva. Lógico. A ver, yo creo que las administraciones tienen que estar para servir de catalizadores de la economía, para que las empresas pongan en funcionamiento, tengan un clima positivo, que puedan desarrollar una actividad y que al final haga que la sociedad en general funcione. El Ayuntamiento de Huelva durante muchos años ha conseguido, a diferencia de otros sitios, que se paguen, no se pierda empleo a través de las empresas que prestaban los servicios, ha estado apoyando a los empresarios, al sector económico en general, a la sociedad, a determinados colectivos, asociaciones que están haciendo unas funciones, un servicio maravilloso en el campo social, por ejemplo, y el Ayuntamiento, yo siempre he entendido que tiene que estar ahí apoyando eso. Hoy por hoy, el Ayuntamiento está equilibrado en sus ingresos y en sus gastos, tiene dentro de ese plan de ajuste que hizo hace unos años un margen para ir cubriendo el déficit que se generó en los años pasados y estamos en disposición para hacer frente al futuro de una manera muy razonable, muy razonable. ¿Que hay un endeudamiento? Por supuesto. Es que una administración que no tenga endeudamiento, yo creo que pierde parte de su sentido. La administración siempre tiene que ir por delante. Bueno, que yo creo que no encontraríamos prácticamente en España ni ninguna institución, no lo hay prácticamente. Bueno, hablemos incluso como país, ¿verdad? Tenemos ahí un billón, ¿no? No, por supuesto. Además, dentro de las administraciones, las menos endeudadas son los ayuntamientos. No quiero hablar de las administraciones regionales, y la nuestra, por ejemplo, es el paradigma de endeudamiento. Y ya digo, los ayuntamientos en general son las administraciones menos endeudadas, y el Ayuntamiento de Huelva tiene un endeudamiento razonable, que podía ser mucho más bajo, cierto. También heredamos un endeudamiento importante con unos servicios muy en precario, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, en la ciudad, cuando llegó el alcalde, no se recogía la basura los 7 días de la semana. Algo tan elemental como no recoger la basura los 7 días de la semana. Hemos visto las inundaciones estamos viendo las inundaciones del Ebro. Yo recuerdo las que sufrimos nosotros, que es verdad que las inclemencias del tiempo son las que son y ojalá no pase absolutamente nada, ¿no? Pero nosotros enterramos durante los años después de esas inundaciones muchísimos millones de aquellas de pesetas en las canalizaciones de la ciudad para que no se volvieran a repetir, y no se han vuelto a repetir. Eso lo que te da a entender es que las cosas se han hecho en mucho tiempo, pero de una manera razonable, y Huelva hoy por hoy se ha mejorado muchísimo. Entras en la ciudad y es que hay veces que nos tenemos que parar y ver dónde estamos y lo que se ha hecho. Para mí es un placer tremendo entrar en Huelva y ves una ciudad moderna. Y yo hace un par de fines de semana iba a otra ciudad de Andalucía y entraba por unas obras de mala manera, por un barrio de mala manera, y daba muy poco, decía muy poco en favor de esa ciudad. Sí, todos recordamos la entrada que teníamos por San Juan del Puerto, ¿verdad? Que era una entrada... Claro, era una entrada para lo que era una ciudad de hace 40 o 50 años. Deprimía al visitante. Claro, entonces hoy por hoy entramos en una ciudad magnífica que tiene nada más la entrada de una universidad que, repito, ayer fue precisamente el aniversario, conmemoramos el tema del 3 de marzo, pues Huelva es de las pocas capitales de España que ha dado los terrenos gratuitos a su universidad. Eso la gente no lo sabe, pero el Ayuntamiento de Huelva ha cedido los terrenos, ha dado los terrenos a la universidad de manera gratuita. ¿Cuántos millones son eso? Y en otros sitios... Carmen es un complejo importante. Tremendo. Yo creo que, y además me acuerdo que en la época en la que se promovía eso, se hablaba de si unas hectáreas más, unas hectáreas menos. El Ayuntamiento de Huelva, el equipo de gobierno, el alcalde, dijo lo que le haga falta a la universidad. Y no solamente lo que le haga falta en cuanto a diseño, sino que es que además lo regalamos. Claro, lo regaló la ciudad, vamos, lo decidimos en el ayuntamiento, y yo creo que es una de las mejores apuestas, porque eso al final revierte en la economía de la ciudad. Al final estamos recibiendo a mucha gente de los pueblos, de otros sitios, tenemos a los Erasmus que vienen ahora a estudiar a Huelva, y eso es una satisfacción para un gobierno que hace las cosas. ¿Que eso supone endeudamiento? Pues puede ser, económicamente probablemente sería más fácil haber dicho, universidad no, me tienes que dar
yo qué sé, varias decenas de millones de euros por este terreno. Y no lo hicimos. Hicimos una operación, canjeándolo, la oposición nos criticó muchísimo. Bueno, pues hicimos lo que teníamos que hacer, apostar por una cosa concreta de la ciudad que yo creo que con el tiempo se le ha dado la razón. Una mejora indudable. Una gran apuesta. Y yo le preguntaba, ¿cómo puede afectarnos? Pues claro, el ayuntamiento tiene, aclárenos usted, el hombre de los números, ¿verdad? Los ingresos del ayuntamiento. Porque, bueno, yo sí he ojeado la página web del ayuntamiento, sí. Efectivamente hay una parte ahí económica que se puede consultar perfectamente y ve todo el desglose, tanto de ingresos como de gastos. ¿Dónde están los ingresos más importantes del ayuntamiento? Mira, me sirve para el comentario que me has hecho para invitar a los ciudadanos a que participen en esa página web que acabamos de presentar hace pocas semanas, que, bueno, donde yo creo que se pone a los ciudadanos, a disposición de los ciudadanos, muchísima información. Si conseguimos esa transparencia tan comentada, la página web del ayuntamiento en este momento es una página de las más modernas que hay en España. Tiene una parte interna que hemos modificado la forma de gestionar la página, que yo creo que es no se ve, pero es lo más importante de la página. Y relacionándola con las nuevas tecnologías, que también la llevo yo en el ayuntamiento, creo que estamos, y eso no lo ve el ciudadano, pero es una herramienta más, o lo ve en el último extremo, estamos modernizando todas las tripas dentro del ayuntamiento. Hoy por hoy, nosotros para aprobar una factura, por ejemplo, de un proveedor, no tenemos que mover un papel, va todo a nivel informático. Desde que bueno, incluso una empresa que lo quiera mandar vía telemática, la presenta telemáticamente, se registra telemáticamente y luego todo el proceso de aprobación, que es muy largo y muy tedioso, se hace de manera telemática. Eso es también una inversión en la ciudad que revierte en el ciudadano. Claro, en la agilidad, en los trámites. Claro. Entonces, esa información, y ahora me voy a la pregunta que me has hecho respecto a los ingresos, esa información está ahí volcada y es uno de los elementos, la parte de los ingresos, uno de los elementos más importantes que hemos trabajado en los últimos meses, en los últimos par de años, porque era una cosa que teníamos, no digo olvidada, pero que había que potenciar. No se trataba de cobrar más a los ciudadanos, sino cobrar mejor. Tenemos por un lado los ingresos ordenados en dos partes, están formados de dos elementos, una parte que nosotros gestionamos, que son las tasas pequeñas, y luego el grueso de los impuestos, los padrones, nos los gestiona el Servicio Provincial de Recaudación. Los dos apartados han sido objeto de un tratamiento especial en estos 2 años y yo creo que en parte la situación que tenemos en este momento, que ha mejorado la economía del ayuntamiento, ha sido por ese trabajo que se ha hecho desde el Departamento de Ingresos. Ha sido un esfuerzo importante de detallar, de depurar, de conveniar. Incluso yo creo que en este tiempo con otras administraciones hemos tenido nuestras disputas, entre comillas, pero hemos hecho un trabajo leal y un trabajo de un esfuerzo común para que al final, sin subir impuestos, que los hemos bajado recientemente, consigamos unos mayores ingresos, aflorando determinadas cosas que la gente no pagaba, pero con la misma carga impositiva que teníamos hace un tiempo. ¿Cómo somos de morosos los onubenses, Saúl? Me refiero en relación a otras provincias andaluzas. Pues mira, ¿estamos en la media, estamos por encima, por debajo? Mira, yo creo que estamos dentro de la media andaluza, y hay una cosa que sí nosotros hemos intentado y estamos mejorando, que es dándole facilidades al onubense para que pague más cómodamente. O sea, antes éramos muy rígidos, había que pagar el recibo del IBI en el momento que él tocaba, y eso al final suponía que había gente que por circunstancias no podía. En estos momentos de crisis, además, hemos sido especialmente sensibles y hemos intentado que se puedan fraccionar los pagos, que haya una forma mucho más flexible. Y entonces, bueno, yo creo que la morosidad está dentro de los estándares normales del resto de provincias. Sí, bueno, teniendo en cuenta el índice de paro que tenemos, la situación de esto. Sí. Otro de los temas, Saúl, que también se ha criticado muchas veces y que sobre todo afectaba mucho más al autónomo, al pequeño comercio, al pequeño empresario, era el tema justamente que usted ya lo ha comentado algo sobre el tema de pago a proveedores, ¿no? Que bueno, sabíamos que había a veces se quejaban mucho de los plazos tan largos. ¿Cuál es la situación actual, Saúl? Sí. A ver, es cierto que en alguna ocasión
incluso, y vuelvo un poco, no quiero hablar de política, pero es verdad que en ese afán de alarmismo de la oposición, pues una situación económica que no era especialmente boyante, pues se agudizaba, la oposición ponía nerviosa a las empresas con la situación del ayuntamiento. Se ha demostrado que hemos pagado a todo el mundo, que estamos ya pagando a todo el mundo de una manera muy razonable y, de hecho, a 31 de diciembre, el periodo medio de pago, según los criterios de Montoro, de nuestro ministro de Economía, han sido con una demora de 21,7 días. Sí, un plazo de 30 días, digamos, es un poco como entonces más. Estamos dentro de esos 30 días y hemos cubierto las expectativas. Yo, en principio, estando más o menos dentro de ese margen, habrá algún mes que podemos irnos un poco por encima, otro por debajo, pero estando en esos 30 días, yo creo que hemos hecho muy bien los deberes. Vuelvo a repetir, no se trata de dar un autobombo, ¿no? Se trata de, como bien has dicho anteriormente, hacer los deberes, y son cosas objetivas que el interventor informa diciendo que a 31 de diciembre el periodo medio de pago del Ayuntamiento de Huelva con los proveedores a 21,7 días. Hay que decirlo, o sea, lo que no se puede estar es siempre escuchando el ayuntamiento está muy mal, estamos en crisis, esto es un auténtico desbarajuste. No. Sí, claro, yo por eso en los programas, Saúl, lo que quiero son datos, porque yo creo que el ciudadano al final el ciudadano es el que juzga, y lo que dice cada uno, pues ahí queda. Pero yo creo que lo importante es que seamos bastante más rigurosos, sobre todo cuando damos datos, Claro. Y cuando damos datos económicos aún más todavía, porque nos afecta a todos. Sigamos un poquito, hablemos una parte de los funcionarios donde hubo una queja un poco por los recortes, ¿no? La situación del ayuntamiento en este momento. Mira, yo creo que los funcionarios que han hecho un esfuerzo magnífico en esta época hay que alabarlos, porque es verdad que veníamos de una situación en el ayuntamiento en el que el funcionario tenía unas condiciones muy buenas, hay que reconocerlo. Yo creo que los funcionarios lo saben, había un reglamento que era francamente bueno, y en el momento en el que el ayuntamiento ha tenido que ajustarse, también ha tenido que ajustar esa faceta. Nosotros no hemos recortado las retribuciones a nadie, los sueldos se han mantenido como estaban. Hemos recortado en aquellas cosas que eran una serie de mejoras sociales que entendíamos que no eran prioritarias en ese momento. Los funcionarios así también lo vieron, y en aras a buscar la estabilidad, que no tuviéramos que prescindir de trabajadores y demás, pues ellos mismos llegamos a un acuerdo en el que se prescindió de eso y se garantizó la estabilidad de los más de 1.000 funcionarios que tenemos en este momento, 1.000 trabajadores. Yo creo que ha sido una apuesta de los propios trabajadores de la casa, a los que hay que alabarlo, y en este momento que, por ejemplo, no estamos reponiendo funcionarios, aquellas personas que se jubilan, bueno, pues los distintos departamentos tienen que hacer un esfuerzo de reorganizarse para cubrir los servicios que se prestaban, pues hay que alabarlos, porque es verdad que están contribuyendo muy mucho a ese ajuste y a esa situación de mejora del ayuntamiento, ¿no? Claro, yo una de las cosas que siempre me planteo es que, y sobre todo cuando se habla, no solo a nivel local, ¿no?, sino a nivel nacional, de racionalizar el gasto, una palabra que escuchamos mucho durante la crisis, y como usted decía, se están aplicando ya métodos mucho más avanzados, ¿no?, sobre todo tecnológicos, que evidentemente reduce mucho los tiempos, por lo tanto la necesidad de personas, ¿no?, en cualquier empresa. Sí. No hablo solo del ayuntamiento. Mi pregunta aquí viene un poco, ¿cómo podemos racionalizar el gasto en un ayuntamiento? Usted como experto económico. Hay una parte interna, que acabo de comentar, pero hay una parte externa, los servicios. Ahora mismo, mañana por ejemplo, hay unas jornadas de servicios en la ciudad, que vienen varias empresas, varios ayuntamientos a exponer cómo prestan los servicios en las distintas ciudades. Yo pongo el ejemplo de los servicios de limpieza de basura, recogida de basura y de jardines. Hemos hecho un contrato en este momento, este año, para mejorar tecnológicamente los medios con los que se prestan los servicios, y al final hemos conseguido más, o vamos a conseguir más cuando esté a pleno rendimiento el contrato, con menos dinero. Eso es un esfuerzo, ha habido que trabajar mucho, se han hecho unos pliegos de condiciones para que vengan las empresas y apuesten por las mejores tecnologías y las mejores condiciones y los mejores medios, lo que se está poniendo en otras ciudades de muchísima importancia, pues se ha puesto aquí
en las ofertas hemos adjudicado a la misma empresa que venía, que ha presentado la mejor oferta, conocía el lugar y desde hace bastantes años lleva prestando el servicio en Huelva de una manera razonablemente óptima. Es cierto que habíamos bajado el listón en los últimos años en materia de limpieza y también, igual que eso es verdad, también es cierto, y los ciudadanos lo van a ver, ya lo están viendo creo yo, pero lo van a ver, y desde aquí le pido su colaboración, que la ciudad, la limpieza en Huelva va a mejorar mucho. Con el esfuerzo del ayuntamiento, con esa colaboración con las empresas, con la empresa que está prestando el servicio y espero que también con la colaboración de los ciudadanos. O sea, todos tenemos que contribuir para que Huelva esté limpia y sea un orgullo para nosotros que estamos viviendo y para el ciudadano que viene, la persona que viene de fuera, también vea que Huelva es una ciudad que se puede pasear sin ningún problema y eso tiene que ser un poco entre todos. O sea, la caca del perro la tiene que limpiar el ayuntamiento, pero lo que tenemos que intentar es que no haya dueño de perro que deje su caca en la calle. Eso es un problema y me da pie, Saúl, y se lo agradezco porque me da pie a entrar en un tema que venimos discutiendo mucho en este programa con catedráticos de economía, con expertos en el tema del turismo. Sí. Turismo, hablemos del turismo de Huelva, aunque lógicamente nos afecta también lo que es todo el turismo provincial, pero de alguna manera el turismo de Huelva. Mire, aquí hemos tenido expertos, gente para nada de ninguna ideología, sí, que lo que demandan, ellos ponen muchas veces el ejemplo de Bilbao, ¿verdad? Cuando hace 20 o 25 años hubo, yo creo que esa generosidad política de decir, independientemente del partido que seamos, lo importante es la ciudad, ¿no? Y tenemos que apostar por esta ciudad y por cambiarla. Usted hablaba de un tema, yo creo que el turismo no es una cuestión ni del ayuntamiento solo, ni de las diputaciones solo, ni de los ciudadanos también. Y usted apuntaba algo que yo creo que es importante, la limpieza, porque, claro, cuando viene alguien de fuera a esta ciudad tiene que ver una ciudad limpia, porque tenemos otros grandes, yo creo que muy buenos valores como para vender. Pero entendemos cuando hay gente que dice es que está faltando generosidad política para sacar a esta ciudad, que yo creo que el turismo puede ser una industria muy interesante. Está claro, tenemos que aprovechar los recursos que tenemos y es verdad que Huelva, la capital y especialmente la provincia también, tiene unos recursos maravillosos. O sea, la capital, desde que es una de las, por no decir la ciudad más antigua de Occidente, y eso lo tenemos que poner en valor, porque eso está ahí, es un hecho objetivo. ¿Pero qué hacemos, Saúl, para que eso después se conozca fuera de Huelva? Hay dos elementos. Hay dos elementos. Por un lado, hacer los deberes en el sentido que las administraciones, como bien dice, nos tenemos que poner de acuerdo para enfocar claramente el tiro y decidir cuáles son los elementos, los parámetros claros que tenemos que promocionar y no estar perdiendo energía en diversas cosas. Y luego, evidentemente, un tema que tenemos que acometer, que es el tema de las infraestructuras. Llevamos muchos años perdiendo el tiempo, que si son galgos, que si son podencos, y es cierto que las administraciones tenemos que dejarnos de historias y aterrizar ya. Hemos tenido una desgraciada ventaja. Huelva está en un extremo de España, ha tenido malas comunicaciones. Es que es difícil venir aquí, Saúl. Sí, pero tenemos un diamante, Sí, ahora mismo la mina no se ha explotado y tenemos un diamante que tenemos que saber desarrollar y tenemos que hacerlo de manera urgente. O sea que es verdad que el tiempo apremia y tenemos que dejarnos de historia. Yo creo que Huelva, la parte de la capital, no tiene grandes catedrales, es verdad, es cierto, pero tiene un entorno, tiene un encanto, tiene unos valores que hay que saber potenciar. Tenemos, por un lado, ya digo, la parte de historia que hay que recuperarla y hay que potenciarla. Tenemos un tema medioambiental con Marismas de los Díaz ahí al lado, que creo que pocas capitales pueden tener, y un pulmón verde. Pero conocido incluso para muchos onubenses. Sí, es desconocido para muchos onubenses. Sí. O el Parque Moré, o sea, es que la envergadura de dentro de Huelva capital, de nuestro contenido verde, de nuestra parte ecológica, es tremenda. O sea, es verdad que tenemos el marchamo de las fábricas y que durante mucho tiempo ha sido un San Benito que hemos tenido. Yo creo que hoy por hoy es razonable la compatibilidad, y yo creo que todo el mundo lo tiene que entender, de la industria con el medio ambiente, pero es que Huelva sigue teniendo ese medio ambiente que nunca ha sabido vender, y tenemos que hacerlo. Huelva tiene una playa magnífica, que es la playa del Espigón, que está dentro del término municipal de Huelva, y desgraciadamente no está puesta en valor,
Pues eso lo tenemos que saber aprovechar, tenemos un esfuerzo importante por delante y me gustaría, y yo creo que sí, que poco a poco las administraciones están sumando esfuerzos para desbloquear determinados temas. Claro, pero fíjese, Saúl, que el profesor Alfonso Vargas, un experto en el tema de turismo, fue profesor mío y además profesor, sí. Él dice una cosa que yo creo que es importantísima, ¿no? Él dice, la promoción está muy bien, es decir, tenemos que ir a una feria. Una cosa importante, ¿con qué objetivo vamos a esa feria? ¿Vale? Yo creo que hay que marcarse objetivos claros y después medibles, que lo podamos medir. Y en segundo lugar, pero él dice, lo más importante es qué modelo turístico queremos. Y bueno, el tema de infraestructura es un tema vital, porque yo siempre digo, no justifiquemos la falta de infraestructura en no hacer otras cosas, que esto es importante. Claro. Tenemos valores, como usted ha dicho, que podemos explotarlos ya, incluso a pesar de... Y lo segundo que él dice, yo creo que está faltando, bueno, yo creo que lo pensamos mucho, ese coraje político, es decir, a lo mejor igual esto debería de quedar en técnicos como usted y de otros partidos y que se reúnan y que diluciden esto, más que digamos las caras políticas de alguna manera. Evidentemente, a ver, una parte de la política no puede entorpecer el desarrollo de... Claro, o sea, tiene que sumar y no restar, eso evidentemente. Y es cierto, que creo que lo he dicho con anterioridad, tenemos que apuntar y dejar un tiro turístico, sabiendo que es un potencial importantísimo, aparte de otra serie de recursos que tiene la provincia, pero el tema turístico hay que desarrollarlo adecuadamente. Yo vengo, ahora mismo vengo de jurado de un premio de los jóvenes empresarios y me ha encantado que los candidatos que había, la mayor parte de ellos, el 75% de los candidatos, tenían relación con el turismo, eran empresas turísticas o tenían mucha relación con el tema turismo hoy por hoy, ¿no? Eso quiere decir algo. Eso quiere decir algo, o sea, el empresariado es consciente que ahí hay un nicho de mercado y hay que potenciarlo. Tenemos que ser también realistas, hay determinadas infraestructuras que no se hacen de la noche a la mañana y tenemos que ir avanzando. Y en las administraciones hay muchas veces que, yo por lo menos por la parte de Huelva, desgraciadamente hemos sufrido las disputas, yo lo veo desde mi punto de vista, pero es que creo que es el objetivo en este caso, de verdad no estoy metiendo ningún componente, creo que partidista. Nosotros el foco de desarrollo que teníamos que potenciar, que era el tema de estación, el tema de ferrocarril, pues hemos sufrido una paralización por parte de la Junta de Andalucía en unos terrenos que tenían que haberse desarrollado muy grande, y eso es muy triste también. Igual que digo una cosa, por ejemplo, pongo otra que es muy importante. Las relaciones, por ejemplo, con el puerto son muy buenas en este momento y yo creo que los acuerdos puerto-ciudad han conseguido que se desarrolle. Bueno, estamos aquí mismo en un elemento que es gracias a los acuerdos puerto-ciudad, que han conseguido que haya un revulsivo económico en esta zona y bueno, pues ha permitido, por ejemplo, el paseo marítimo, que es uno de los frutos de los acuerdos puerto-ciudad. Eso ensalza el desarrollo económico de la capital y de la provincia. Yo creo, por ejemplo, nadie le puede poner pegas a que el puerto de Huelva sea un reclamo o una vía para el reclamo turístico de tema de cruceros. Eso hay que potenciarlo muchísimo, claro. Y todos tenemos que ir de la mano. Y yo creo que el Ayuntamiento de Huelva va a hacer todo lo que haga falta para que el puerto tenga unas mejores condiciones, para que pueda meter los barcos hasta la Plaza de las Monjas si hace falta. Vamos, que no hay ningún problema. Yo creo que debemos de pedir, de tener, digo político, digo persona, digo nubenses, independientemente de que se dediquen a la política o a otra profesión, pero que tengan esta visión y que cuando se sienten en una mesa con adversarios políticos sean por encima de todo nubenses, ¿no? Yo creo que esto es lo más importante. Por supuesto que sí. Lo que pasa es que sí es cierto que hay muchas veces que los empresarios, y afortunadamente ya digo que vengo de un ejemplo de que no es así, ¿no? Que hay innovación, que hay interés en cambiar las cosas, pero hay muchas veces que los empresarios se amparan en eso y no potencian lo que tienen que hacer. Yo hace unos días también, pongo como ejemplo, me dio mucha pena. Estuve atendiendo a un colectivo que quería hacer un congreso en Huelva y estábamos viendo, bueno, pues la Casa Colón y una serie de cuestiones. Le estamos dando todo tipo de facilidades para que pudiera venir un congreso a nivel nacional importante. Vamos, que va a venir de hecho, pero fíjate, me llamaba la atención una cosa.
venía gente de fuera que se había quedado unos días a estar por aquí para ver las actividades que iban a hacer y demás. Me hacían una crítica, una pequeña crítica, pero me hacían una crítica al tema de los hoteles de Huelva. A mí me dolió como si fuera yo el gerente del hotel. Y entonces, claro, no es solo las administraciones. O sea, por el hecho de que haya una muy buena carretera o haya el tema de ferrocarril o consigamos un aeropuerto, yo creo que puede ser, que debe ser lo más económico y lo más rápido para ejecutar cuanto antes, el tema del aeropuerto. Pues cada uno tiene que hacer su labor. El empresario tiene que ofrecer un buen producto. Como tú bien has dicho, la ciudad tiene que estar limpia. Por ejemplo, tenemos que tener una ciudad acogedora, atractiva. Afortunadamente los onubenses tenemos un carácter maravilloso y yo creo que el que viene aquí se va con una satisfacción del tú a tú del onubense. De encontrarse a gusto aquí. Por supuesto, pero sí es cierto que tenemos que hacer un pequeño plus. O sea, tenemos que saber que cada uno de nosotros somos también los vendedores de nuestro... Sin duda. ¿Vale? Sin duda. Y es verdad que muchísimas veces, como bien has dicho, ni el onubense sabe lo que tiene, lo que tenemos, y hay veces que aprovechamos para que venga un familiar, un amigo o tal, para ver cosas que en condiciones normales no vemos. Sí, y eso lo tenemos que vivir. Huelva ha tenido un problema importante, un problema sociológico. Huelva era una ciudad pequeña, casi un pueblo grande, hasta los años 50 que se hizo el polo industrial, y cuando se hizo el polo, de golpe y porrazo llegó muchísima gente de fuera. Era una ciudad de 50.000 habitantes y pasó a prácticamente de 150. Y la gente no se ha sentido de Huelva capital. Había mucha gente de los pueblos, por ejemplo, que con el tiempo, cuando ya ha pasado la generación, la primera generación, cuando ya están los hijos viviendo aquí, ya sí se han sentido de Huelva, se han sentido del recreativo, se han sentido, han vivido y han perdona la expresión, han mamado y sienten Huelva como algo suyo. Eso es importantísimo. Lo que nosotros hablamos, el alcalde especialmente habla del onubencismo, es que para defender tu ciudad la tienes que vivir, la tienes que hacer algo tuyo. Igual que defiendes tu casa y defiendes tu familia, si haces tuya tu ciudad, la defiendes igual. Y eso lo hemos hecho, lo estamos haciendo ahora después de un cambio generacional. Y eso nos tiene que servir sí o sí para potenciar la ciudad mucho más. Sí, es cierto, Saúl, y de hecho hay varios estudios sociológicos que efectivamente confirman esto. Por eso muchas veces nuestra ciudad llega un fin de semana y se queda vacía, porque la gente van a sus pueblos, vuelven a... Y es cierto, yo creo que se quedaba especialmente. Sí. Ahora, por ejemplo, ya no se queda tanto la gente. Ya la gente, perdón, ya no se va tanto la gente. Ahora ya sí la gente. Sí, yo ahora paseo los domingos, claro, Saúl, por la Plaza de las Monjas, calle Concepción, Gran Vía, y veo, bueno, todos los bares abiertos. Hay una actividad económica, eso es riqueza. Claro. El Ayuntamiento, ¿qué ha hecho? Los deberes en cuanto a hacer una zona más acogedora. Sí. O sea, ahora estamos haciendo... Sí, yo creo que toda la Gran Vía ha sido una transformación brutal. Mira, ahora estamos haciendo una obra importantísima en la Isla Chica, que es verdad que hemos tardado mucho tiempo en hacerla por disputas políticas, y por fin hemos dicho, mira, la vamos a hacer. Quizá no como estaba inicialmente, pero no se puede perder un minuto más en que eso se quede sin hacer. Hemos hecho esta obra, la estamos terminando, y va a quedar una zona muy acogedora donde los empresarios van a poder poner en valor ese espacio, y va a hacer que la ciudad sea mucho más cómoda. O sea, creo que es una apuesta de ciudad lo que se está haciendo, más allá de todas las obras que se están haciendo en cada calle y demás, pero sobre todo en la zona de lo que era el estadio en sí, se le está dando un vuelco, y eso es transformar ciudad. Eso es lo que yo creo que tiene que hacer un ayuntamiento, y hacer que la gente lo viva, lo disfrute, lo valore y lo haga suyo. Sí. Saúl, bueno, nos va quedando ya muy poquito tiempo, tenemos que terminar. La verdad que se me ha pasado el tiempo muy rápido, pero no quería dejar de tocar un tema que bueno, los que vivimos por la zona o andamos por la zona centro, la verdad es que preocupa, y no hay más que darse una vuelta por Arquitecto Pérez Carasa, calle Palacio, Verdigón, para ver la cantidad de locales cerrados, ¿verdad? Con esto, además, con el tema del vencimiento de la ley de arrendamiento, que también ha afectado muy significativamente. Me refiero al pequeño comercio de Huelva, que yo creo que es vital para lo que estamos hablando de ese cambio de ciudad, ¿no? Hacia una ciudad mucho más turística, mucho más con más riqueza. ¿Qué le podemos decir a esos comercios del centro que se sienten un poco como desprotegidos? Sí. ¿No? Es verdad que todo tiene su proceso, y desgraciadamente
la ciudad de Huelva nos ha cogido un poco la crisis con el pie cambiado. Teníamos una apuesta y tenemos una apuesta importantísima en el tema del ensanche y por circunstancias políticas nos ha retrasado todo, nos ha cogido la crisis y ha habido un desarrollo que se ha quedado ralentizado. Se va a hacer, por supuesto que sí, pero hemos tenido el inconveniente de no hacerlo en el momento justo. Eso ha hecho que inversiones que tenían que venir a Huelva no han llegado y al final era dinero que tenía que venir a Huelva y no ha terminado de entrar. Nosotros tenemos que seguir desde el Ayuntamiento fomentando que haya inversiones, que venga dinero de fuera y eso al final revierte en los bares y revierte en las tiendas. Sí. La apuesta por el polígono agroalimentario, por todo lo que supone el desarrollo industrial de la ciudad, está ahí y es verdad que, repito, también lo ha cogido en un momento de crisis, pero a mí me encanta y es un orgullo que vengan empresas y cuando ven el parque que tenemos para desarrollar, para poder meter dinero, digo, oye, pues vamos a pensárnoslo porque es una cosa que a corto plazo, en el momento que fluya el crédito, en el momento que haya un poquito más de aire, Huelva va a salir, va a despuntar sí o sí, seguro, porque se han puesto los medios, es una cosa a medio largo plazo, pero al final vamos a recoger fruto seguro. Lo estás diciendo tú a nivel de los restaurantes y de la vida un poco en lo que es el centro, pero yo creo que en general en muchos barrios, te pongo el ejemplo de Isla Chica, vamos a empezar a salir de esta maldita crisis y la ciudad también va a recoger esos frutos. Pues yo espero que esto sea así porque es lo más importante. Los que amamos y queremos esta ciudad, lo que queremos es verla con esa alegría que teníamos años anteriores y volver a recuperar un poquito, yo creo que ese buen aliento, ¿no? Que ya estamos viendo, fíjate, ya estamos viendo en la parte turística, por ejemplo, estamos viendo ya grupos de extranjeros, que eso era impensable en la ciudad hace unos años. Sí. Están viniendo portugueses a comprar y ahí de vez en cuando te ves a mucha gente que estos son alemanes seguros. Bueno, pues están en la ciudad ya paseando, viendo los monumentos que tenemos y disfrutando de la ciudad. Eso es riqueza y eso es lo que tenemos que potenciar. Por encima de los partidos, las historias y los ayuntamientos, el Ayuntamiento de Huelva en concreto, lo que tiene que hacer es facilitar los temas y que Huelva sea una ciudad acogedora para que venga esa gente. Sí, sí. Y eso, creo sinceramente... Eso lo hemos pedido, Saúl, a responsables políticos que hemos tenido aquí, de otros partidos, y le pedimos esa generosidad que hemos sacado a lo largo de este programa, porque yo creo que lo primero que hay que poner encima de la mesa es Huelva, y defenderla tanto aquí como fuera de Huelva, y después hablamos de ideología, pero yo creo que Huelva debe estar en la mente de todos, ¿verdad? Si se hace una crítica constructiva, tú puedes tener unas ideas y las puedes desarrollar, acertarás o te equivocarás, pero tienes una idea. Si hay otra persona que opina otra cosa, muy bien, que lo ponga encima de la mesa. Lo que no puede ser es la agresividad con la que durante muchos años se ha puesto de manifiesto esa disparidad de ideas. Todo lo que sea sumar, estupendo. Lo que no se puede imponer es zancadilla. Y eso, desgraciadamente, lo hemos vivido. Los partidos pues son así en muchos casos. Y Huelva, es verdad que Huelva durante mucho tiempo a nivel político hemos sido la aldea de Asteri, en el sentido de que ha habido un partido en la capital y otro partido en el resto de administraciones. Y eso es muy duro si se utiliza mal la política. Claro. Y eso espero que cambie y que esté cambiando. Esperemos que el sentido común llegue y que sobre todo luchemos, que lo importante al final es los ciudadanos, la ciudad, y que como yo siempre digo, que sea una ciudad que con todo el potencial que tiene, pues sea la ciudad donde tiene que estar realmente, que yo creo que es lo más importante. Por parte del Ayuntamiento no vamos a cejar en el intento, en nuestros deberes, en cumplir nuestras obligaciones y en dar la mano a aquel que lo pida y daremos nuestra opinión cuando se nos pida. Pero creo que se está haciendo de una actitud, en muchos casos, con una nobleza, ya digo, con la universidad hemos sido muy generosos, con la Diputación, todo el campo de atletismo, con el puerto, hemos sido muy generosos con muchas administraciones y yo creo que todas las administraciones tenían que haber sido igual de generosas con la ciudad, no con el ayuntamiento, con la ciudad, y lo echo de menos. Lo echo de menos. Vamos a intentar ver si en los próximos años cambia. Pues luchen por ello porque merece la pena. Sí. Saúl, la verdad es que ha sido un placer, sobre todo, como decía al principio, ya que sé que a usted no le gusta mucho la exposición pública, pero yo creo que es importante que conozcamos como nuestro máximo responsable económico de la ciudad, cuál es su visión y cuáles eran sus ideas. A mí me ha parecido muy interesante, ha sido un verdadero honor tenerle en este programa y desde luego espero que
que nos volvamos a ver. Ahora tienen elecciones, ¿verdad?, muy prontito. Les deseo suerte, como a todos nuestros invitados, pero sobre todo que sigan trabajando por Huelva, que es lo más importante para Muchísimas gracias por la oportunidad que me habéis dado, que me has brindado, Federico, para exponer la situación del Ayuntamiento. Yo creo que los ciudadanos tienen que verlo día a día, que también hay que recordárselo día a día, porque hay veces que no te paras a valorar las cosas. Yo creo que los onubenses son muy inteligentes, y tarde o temprano vemos la transformación que ha tenido la ciudad. Eso es la mejor satisfacción que puede tener un político, que se hagan las cosas y que el ciudadano vea que se ha hecho. Afortunadamente yo me honro de haber estado en un equipo y que estoy en un equipo en el que el alcalde, pues desde un primer momento ha dado sangre, sudor y lágrimas para defender la ciudad, y su equipo también. Y yo creo que la ciudad en estos años se ha transformado y tiene que seguir transformándose. Es fundamental que no nos quedemos atrás dentro de las capitales de España y de Andalucía especialmente. No lo estamos haciendo y tenemos que hacer un esfuerzo. Como tú bien dices, hay que sumar y esperemos que todas las administraciones tengan esa misma línea. Sin duda. Hay que tener grandes sueños, Saúl, por supuesto. Para tener grandes... Ha sido un auténtico placer, Saúl. Muchas gracias. Sí. Y bueno, y a ustedes, amigos, agradecerles un día más que nos hayan acompañado. Recordarles, eso sí, que la página del Ayuntamiento, y es muy interesante porque yo he estado un poco bicheando por ella, y la verdad es que es muy interesante porque yo creo que, como nos comentaba Saúl, una página muy cómoda de acceder a ella, y hay información que es importante que todos los ciudadanos la conozcamos. Y, como no, recordarles que este programa se subirá a YouTube dentro de lo que es Canal Luz Televisión, Hablemos de Economía. Agradecerles que hayan estado un día más con nosotros, que sean muy felices.